Jacobo Grinberg Silverbaum, científico mexicano que nos ha legado más de 50 libros de una gran originalidad y diversidad, doctor en ciencias, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que perteneció a lo largo de su formación como investigador de tiempo completo en el área de la psicofisiología en las facultades de Medicina y Psicología, creador y director del Laboratorio de Investigaciones Psicofisiológicas en la Universidad Anáhuac, fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC. Su amplia experiencia y gran osadía como científico lo llevó a transitar por caminos poco comunes, teniendo como eje conductor e integrador temas como la creación de la experiencia y la conciencia en relación al funcionamiento del cerebro. Preocupado siempre por la comprobación científica de sus hipótesis, trabajó arduamente en el laboratorio con un equipo de colaboradores, obteniendo un amplio reconocimiento en congresos y publicaciones científicas importantes, nacionales e internacionales. Creador de la teoría sintérgica, que postula la transformación de la actividad cerebral a experiencia sensible, y su interacción con la estructura del espacio, resultado de lo cual se crea la conciencia. Fluir en el sin-yo. Jacobo Grinberg Silverbaum. Educación para la nueva era. Capítulo 1. Una experiencia real en México. Es jueves por la mañana y la Ciudad de México amanece brumosa. Me preparo para la experiencia más regocijante de la semana, el trabajo con los niños de Toluca. Los 60 kilómetros que separan Ciudad México de Ciudad Toluca son una delicia. Bosques, lagos y montañas llenos de verdor y frescura. Llego al Instituto Torres Quintero puntual a las 10 de la mañana. 400 niños estudian aquí, utilizando métodos de entrenamiento que les permite aprender a leer a los 2 años y medio de edad. Hay niños que a los 10 años han leído más de 500 libros. La primera vez que visité este instituto, me invitaron a platicar con los niños de un grupo de 5º año de primaria. Los infantes me rodearon dentro de un salón redondo construido dentro de la tierra. Me presenté y a los 15 minutos discutíamos de las relaciones entre Dalí, la teoría de la relatividad y el posmodernismo en la pintura mural mexicana. Salí de allí pensando que aquello no era real, y sin embargo sí que lo era. Confieso que me preocupé. Esos niños geniales demostraban la inexistencia de límites en la educación, y precisamente eso era lo preocupante. Seguramente sobrepasarían a sus maestros dentro de muy poco y nuevas funciones tendrían que aparecer en sus cerebros sobreestimulados. ¿Quiénes los guiarían y por dónde transitarían? Externé mi preocupación ante los directores del instituto y me pidieron colaborar con ellos. 5 años antes, había participado en un programa de desarrollo para los niños de otra escuela mexicana, situada en la ciudad Cuernavaca. Les había enseñado visión extraocular y un método de observación que resultó un éxito, pero provocó un gran rechazo en la comunidad de padres de familia, los que se asustaron, pensando que sus hijos se volverían atípicos. El error fue no haber hecho partícipes del programa a los padres. Esta vez no sucedería lo mismo. Una semana después, reunimos a todos los padres de familia y compartí con ellos la preocupación acerca de las nuevas funciones y la necesidad de que sus hijos aprendiesen técnicas para convertirse en sus propios guías y maestros, ya que pronto sobrepasarían a sus mentores. Me pidieron explicaciones más completas. Les dije que en los sistemas convencionales de educación, el conocimiento se imparte desde fuera, pero no se hace énfasis ni existe interés en enseñar a aprender.
si se lograra impartir conocimientos y simultáneamente activar la guía y el maestro que todos llevamos dentro, este último señalaría el camino adecuado. Estuvieron de acuerdo. El trabajo con los niños se inició 15 días más tarde. Escogimos un grupo piloto representativo de los niños de entre 9 y 12 años de edad. Durante más de 2 horas analizamos juntos lo que les sucedía y les propuse trabajar un día a la semana para aprender a aprender. La concentración. Aprender de uno mismo significa tener la capacidad de observarse y de deducir, a partir de la observación, el estado en el cual funcionamos y lo que necesitamos corregir del mismo. Para poder observar nuestro interior, la herramienta fundamental es la concentración. El trabajo con los niños de Toluca se basó en el razonamiento anterior. Empezábamos las sesiones sintiendo nuestro cuerpo, recorriéndolo internamente, concentrándonos en la respiración. 25 niños y yo nos parábamos en diferentes lugares del salón. Cerrábamos nuestros ojos y sentíamos nuestros brazos, el peso de nuestro cuerpo sobre las piernas, la tensión de la espalda y los movimientos respiratorios. Después brincábamos y gritábamos a todo pulmón, intentando extraer tensiones de nuestro organismo, y nos volvíamos a observar, atentos a cualquier cambio interno. Los niños me asombraron por su seriedad. Se observaban atentos y concentrados, y algunos expresaban su asombro al notar señales corporales que nunca antes habían detectado. Una niña nos contó que al concentrarse en su corazón, lo había podido ver bombeando su propia sangre. Bastaba una afirmación como la anterior para que los demás niños comprendiesen que esa observación era posible y para que la intentasen con sus propios cuerpos. La observación. Después nos relajábamos acostándonos boca arriba. Durante la sesión de análisis ya habíamos discutido la posibilidad de modificar la localización del observador. Yo les había contado de experiencias con otros niños, los que eran capaces de cambiar la perspectiva de observación, situándose incluso en localizaciones extracorpóreas. Les había advertido que aquello no era ningún efecto paranormal o esotérico, sino una función accesible para todos, pero no muy conocida. Los mayores no la ejercitaban y se les había olvidado que podía existir. Ni siquiera la enseñaban en la escuela, pero nosotros íbamos a practicarla. Los niños me preguntaron por qué la escuela no enseñaba lo más importante. Les contesté que la misma pregunta me la había planteado muchas veces, sin encontrar respuesta. La escuela debía enseñar a aprender a conocernos desde adentro, a observarnos, a volvernos nuestros propios maestros, a desarrollar todo nuestro potencial, pero esto raramente sucedía, y ahora lo íbamos a intentar. Continuamos observando y sintiendo nuestro cuerpo, pero acostados y relajados. La observación, para ser eficaz, debe ser acompañada de una actitud de aceptación. Sin aceptación, la observación no cumple su propósito, y este es conocer la realidad tal y como es, tanto de nuestros cuerpos y procesos internos, como la del entorno. Se acepta para tener información fidedigna y veraz. Se acepta para lograr el autoconocimiento, y éste modifica. Por ello, si se quiere transformar algo, primero es necesario aceptarlo y amarlo tal cual es. Les pedí a los niños que intentaran realizar una observación de todo su cuerpo como una unidad. Lo hicieron sin ningún esfuerzo. Después, les solicité que trataran de verse tal y como estaban, acostados y con la ropa que traían puesta. La señal de haberlo logrado consistía en levantar la mano. 15 bracitos se alzaron al principio, y después todo el resto de los niños se empezó a observar desde fuera.
Les pedí que vieran el salón con sus ojos cerrados y que localizaran una ventana. Luego, que se acercaran a ella y que se salieran del salón. Los niños empezaron a flotar como observadores arriba de la escuela. Algunos me describían la escena, que fulanito está jugando con menganito, que la escuela se ve muy rara desde arriba. Les pedí que subieran todavía más. Me describieron la ciudad de Toluca desde las nubes. Más, el cielo azul y las nubes acolchadas debajo. Más, el cielo se oscurece y empiezan a aparecer estrellas. Se ve el planeta precioso flotando en el cielo negro estrellado. Se ve azul y blanco y verde, y los niños en el espacio, y yo maravillado de que fuera tan fácil. Los hice regresar poco a poco. Al atravesar las nubes se mojaron, y al penetrar al salón por una ventana se estorbaron. El análisis. La experiencia fue analizada después. Algunos niños dudaban de que realmente habían viajado, otros estaban seguros de haberlo hecho. Todos estuvieron de acuerdo en que fue delicioso, y además habían visto a la Tierra completa desde afuera, y se habían dado cuenta de que era nuestro hogar y que flota en medio del espacio. Me hicieron prometer que el próximo jueves los llevaría todavía más lejos. Algunos querían visitar Marte y otros alguna galaxia lejana. Primero la experiencia y después la correlación con lo ya escrito. Los niños habían visto la Tierra y la siguiente ocasión visitaron Marte y la siguiente Andrómeda. Ahora estaban ávidos por ver si los libros de astronomía describían lo que ellos habían experimentado. Estaban ávidos y curiosos, verdaderamente interesados, y nadie los tuvo que obligar a estudiar. Más bien ellos exigieron a sus maestros mayor información. Conocimiento directo. Los hindúes le llaman samyama, y la técnica está descrita en los aforismos sobre yoga de Patanjali. Si quieres conocer una flor, conviértete en la flor, y así la conocerás desde dentro. Les expliqué el método a los niños. Consistía en decidir qué es lo que deseaban conocer: una flor, el agua, las nubes, alguno de sus órganos internos, los insectos. Después, aplicar la concentración en él, observándolo con suma atención. Debían mantener la observación hasta que solo el objeto existiera en su conciencia. Poco a poco, y si mantenían la observación por un tiempo suficiente, se fundirían con el objeto, convirtiéndose en él. Me oyeron con los ojos muy abiertos y enseguida salieron al jardín. Regresaron al cabo de 20 minutos. Cada uno me quería contar lo que había descubierto. Estaban verdaderamente entusiasmados. Una niña habló primero. Había decidido conocer una flor. La había observado con atención durante varios minutos y después se metió en ella. Era amarilla y se volvió flor amarilla. El viento la mecía y de pronto sintió cosquillas. Una abeja se había posado en su interior. Un niño habló después. Había decidido conocer el agua. Se acercó al pequeño estanque de la escuela y observó la superficie plástica del líquido. Comenzó a hacer el agua y de pronto se mareó. Alguien lanzó una piedra al estanque y las olas lo habían sorprendido y mareado. Otro niño encontró un insecto. Lo vio hasta que comenzó a sentir el palpitar de un corazón verde diminuto. El caso más sutil fue otro niño que decidió conocer el espacio. Se sentó en una banca y se concentró en el aire, y después en el fundamento del aire, y después en lo que sostenía al fundamento del aire. Sin querer, había incursionado en una de las técnicas budistas de meditación más sofisticadas.
La meditación. Los niños de Toluca comenzaron a hablar de Sanyama con la mayor naturalidad. Lo aplicaban para conocer cientos de objetos y la originalidad de sus descripciones hacía delicioso escucharlos. Decidí enseñarles técnicas de meditación. Y en realidad, la concentración en la respiración, en el cuerpo o en diversos objetos, incluyendo el espacio, ya era meditar. Así que pude introducir el tema con la mayor naturalidad. Les dije que meditar era concentrarse en un objeto y que la técnica era más valiosa mientras más sutil fuese el objeto de observación. El espacio era bastante más sutil que una roca, pero lo más sutil y lo más valioso era meditar sobre uno mismo, intentando hacer sanyama sobre el yo, para llegar a saber quiénes somos. Dudé si lo habían entendido, y los guié la primera vez. Nos dedicamos a observar nuestro cuerpo, nuestra respiración, y por último, nuestro yo mismo. ¿Qué palabras describen la sensación de mismidad y el encuentro con el yo? No existe descripción de aquello, porque su existencia no se puede reducir a una descripción. Por ello, los niños no fueron solicitados para explicarse. Bastaba ver sus caras sonrientes para darse cuenta que algunos se habían encontrado. Volar. El mismo niño que había decidido hacer sanyama sobre el espacio, descubrió que esa podría ser una técnica adecuada para volar. Se lo comunicó a sus compañeros y a partir de allí empezó todo un movimiento aeronáutico entre los críos. Descubrieron que aquello era más difícil de lo que se imaginaron. En primer lugar, no era suficiente fundirse con el espacio, ni hacer esfuerzos. Es más, hacer esfuerzos parecía incrementar el peso en lugar de disminuirlo. Después descubrieron que el deseo de volar impedía la levitación. Parecía que era necesario desearlo sin desearlo y fundirse sin fundirse. Hasta hoy ninguno lo ha logrado, aunque algunos dicen que ya han sentido un ligero desprendimiento. Visión extraocular. Lo que la mayoría de estos niños sí logró fue la visión extraocular. Antes de explicar en qué consiste, quisiera mencionar lo que aprendimos de la experiencia de volar, y en general de todos los procedimientos hasta este momento descritos, incluyendo el samyama. Descubrimos que no importa tanto llegar al cumplimiento del deseo, sea este convertirse en una flor, ver la tierra desde el espacio o volar. Lo que importa es el proceso. Los niños descubrieron lo anterior. Cuando alguno de ellos presumía de haber logrado algo mejor que sus compañeros, o simplemente distinto, los demás lo criticaban. Le decían que de continuar presumiendo por los resultados de sus intentos, se iba a perder de lo más divertido, que era precisamente todo el proceso, independientemente de su éxito o fracaso. Creo que esto ya no es conocimiento únicamente, sino verdadera sabiduría. La visión extraocular la introduje después de toda una discusión acerca de la realidad y la percepción de la misma. Lo que menos deseaba era introducir la visión extraocular como un fenómeno aislado y desligado del resto. Más bien deseaba que los niños pudieran ver en él una demostración de un acto perceptual extremo, pero normal e ilustrativo de las mismas bases de la creación de la experiencia consciente. Me basaba en las enseñanzas de los más grandes chamanes mexicanos, los que opinan que, conociendo la forma en la que percibimos, podemos conocerlo todo, porque entendemos los fundamentos de la creación de la realidad. La visión extraocular consiste en la capacidad de ver imágenes, pero sin utilizar los ojos, sino alguna otra parte de nuestro cuerpo, generalmente las palmas de las manos. El entrenamiento de la visión extraocular consiste en concentrarse en el cuerpo, en la respiración
y en activar una línea de energía que conecta las palmas de las manos con el entrecejo. Niños con una buena capacidad de concentración y que no sean mayores de 16 años aprenden a ver con las manos desde la primera sesión de entrenamiento. Mientras más libre sea el niño, es decir, menos rígido, su aprendizaje será más rápido. Como mencioné antes, yo ya había probado con éxito el método con los niños de Cuernavaca, con quienes descubrí que la activación de la visión extraocular estimula una serie de funciones correlativas con ella. Estas, en el orden en la cual aparecían, eran: 1. Visión extraocular con las palmas de las manos. 2. Visión extraocular con cualquier otra zona del cuerpo. 3. Visión extraocular sin necesidad de contacto. 4. Visión intracorpórea. 5. Curación. 6. Capacidad de comunicación directa. Y 7. Diversos efectos de interacción mente-materia. He aquí una breve descripción de la secuencia. Primero, el niño aprende a ver con las manos, tocando el material gráfico. Después aprende a ver con cualquier parte del cuerpo, la que en una siguiente fase retira del contacto directo. El niño puede ver sin los ojos a distancia. Por ejemplo, lee una página impresa sin tocarla, o ve su entorno. La visión del entorno es en 360 grados. Más adelante, el niño es capaz de ver el interior del cuerpo de sus compañeros o el suyo aún en la oscuridad. Cuando esto sucede, comienza a activarse una especie de capacidad telepática, en la cual el niño reconoce los pensamientos de sus compañeros niños o de adultos. La visión extracorpórea y la capacidad de comunicación directa permiten que el niño sea capaz de curar. Por último, el niño que ha atravesado todas las fases anteriores comienza a ser capaz de afectar los objetos, moviéndolos de su lugar sin tocarlos. Los niños de Toluca repitieron la secuencia anterior, pero a una velocidad asombrosa, llegando a la séptima fase muy rápido. Cuando uno de estos niños aprendía a ver extraocularmente, sus compañeros le pedían que se los demostrara, y esto era suficiente para activar la función en ellos. De esta forma, en pocos días, más de 50 niños del instituto ya podían ver extraocularmente, y unos les enseñaban a los otros. Los maestros. Decidimos desde la primera sesión con los niños hacer extensivo el entrenamiento para los maestros. Yo quería evitar repetir el fracaso de Cuernavaca y además asegurar una continuidad de las técnicas. Por más que trataba, el entrenamiento no podía impartirlo yo solo a 400 niños, por lo que enseñar a los maestros aseguraría extender la enseñanza para todos. Se impartieron las mismas sesiones que a los niños a los maestros de la escuela, pero los resultados fueron muy pobres en cuanto a la maestría de los mentores, pero muy satisfactorio, en tanto que estos aceptaron la metodología y la consideraron como una parte formal del currículum. En la actualidad, el Instituto Torres Quintero de la ciudad de Toluca es la primera institución educativa de México que ha incorporado estas técnicas de autoconocimiento dentro de sus planes de estudio. Yo espero que este modelo se extienda a otras escuelas y en un futuro a todo el sistema educacional mexicano.